7:05 de la mañana, como lo anunciamos, ya está con nosotros nuestro primer invitado de la semana y además en estudio. Esto es una reaparición. Leonardo Buniac, qué alegría tenerte aquí. Una maravilla. Bueno, Leonardo Buniac, vamos a cumplir con la formalidad. Es economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Siempre despierta una gran expectativa tu presencia en el programa por tu capacidad pedagógica para hacernos entender la economía. Y hoy nos planteamos dos temas importantes. El primero de ellos, la reconversión monetaria. ¿Este tema, Leonardo, tiene acaso alguna profundidad en cuanto a sus posibles efectos más allá de la forma? Claro, tendría, buenos días y un saludo inmenso a todos los televidentes y radioescuchas que te siguen. Pero mira, lo primero es que definitivamente tendría una profundidad muy grande si viniese acompañada, digamos, con una suerte de plan de estabilización macroeconómica que permita abatir el fondo del problema, que es el proceso de hiperinflación. Año 2018, porque vale la pena comentarlo, por cierto, agosto de 2018. En agosto de 2018, el presidente Nicolás Maduro le quita 5 ceros al bolívar. Esa reconversión monetaria, muchos periodistas como tú, analistas políticos, economistas, dijimos que si ese proceso de reconversión monetaria, de reexpresión monetaria, porque fue lo que al final ocurrió, una reexpresión monetaria, no se acompañaba con un plan de estabilización macroeconómica que permitiera abatir el proceso hiperinflacionario, que ese año fue 3 millones% de inflación, la reconversión se convertiría en una suerte de reconversión cosmética, estética. Es decir, que solamente le quitarías 5 ceros a la moneda y la única ventaja que tendría es que permitiría de alguna manera facilitar las transacciones comerciales y financieras con una cifra mucho más pequeña, es decir, 5 ceros menos. ¿Qué ocurrió más tarde? Bueno, ocurrió sencillamente que ya en enero de 2019 se hizo la primera modificación del cono monetario, se amplió el cono monetario por primera vez, se amplía una segunda vez unos meses después y recientemente tuvimos la tercera ampliación del cono monetario. Es decir, partimos con un cono monetario desde 1 bolívar hasta 100 bolívares y terminamos con un billete de 1 millón de bolívares. Entonces te das cuenta que el proceso fue una reconversión monetaria y 3 ampliaciones del cono monetario. Quizás una pregunta que tú podrías hacerme, Leonardo: ¿cuándo tendremos entonces, después de la reconversión, la primera ampliación del cono monetario? Siempre y cuando, y me la vas a hacer. Eso como que va de la mano, ¿no? Eso como que va de la mano, que más temprano que tarde veremos entonces una suerte de ampliación del cono monetario, de modificación del cono monetario, sin hablar de reconversión. Vamos a tener entonces moneda de 1 bolívar en este momento, que es equivalente al billete de 1 millón de bolívares. Billete de 5, de 10, de 20, de 50 y un billete de 100 bolívares que es equivalente a 100 millones de bolívares hoy. Es decir, que de todo el cono monetario actual, lo único que sobrevive es el billete de 1 millón de bolívares, que va a ser equivalente a 1 bolívar, que es una moneda de níquel, no sé de qué material lo van a hacer, pero es lo único que sobrevive. Ahora vamos a la parte curiosa, periodística y gráfica. Esa moneda de 1 bolívar digital que nace exactamente el 1 de octubre de 2021 es equivalente a exactamente a 100 billones de bolívares del año 2007. Yo no sé si valga la pena poner una ilustración que tenemos allí. Creo que si la puedes dejar un minuto. Bueno, la ilustración claramente nos dice que 1 bolívar digital equivale a 100 billones de bolívares del año 2007. 100 billones. 100 billones. Y en la ilustración que ustedes pueden ver allí, se ve exactamente 100 billones, 100 trillion dólares, que fue en el año 2008 el billete de 100 billones de dólares de Zimbabue, que es equivalente a lo que va a ser ahora el bolívar digital. En otras palabras, estamos hablando de 14 ceros. Si al millón de bolívares le quitas 6 ceros, más los 5 del primer gobierno de Nicolás Maduro, más los 3 del presidente Hugo Chávez, son 8 ceros, más 6 son 14 ceros. 14 ceros equivale a 100 billones de bolívares.
Entonces esto te habla un poquito del proceso de deterioro, de empobrecimiento que hemos tenido en Venezuela y de maxi devaluación que ha hecho que el bolívar prácticamente se encuentre en estado terminal. En resumidas cuentas, si no se acompaña la reconversión monetaria con un proceso de estabilización macroeconómica cuyo objetivo sea abatir la hiperinflación, tendremos entonces más temprano que tarde, con seguridad en enero 2022, una nueva modificación del cono monetario y caeremos entonces en lo que tú llamas el círculo vicioso del perro que se muerde la cola. Y falta mucho para ese plan de estabilización, estamos muy lejos. ¿Qué hace falta para ese plan? Bueno, lo más sencillo que es devolverle al Banco Central de Venezuela su autonomía. La función de un banco central es la de generar estabilidad de precios de la economía, proteger indudablemente la estabilidad y el poder de compra del signo monetario, ser guardián de las reservas internacionales y de la estabilidad cambiaria. Lamentablemente, el gobierno, dada la caída tan pronunciada del ingreso petrolero, recurrió una y otra vez más al proceso de emisión monetaria del Banco Central para financiar el gasto público. Lo que llaman ustedes la maquinita de producir dinero. Pues resulta entonces que el Banco Central durante los últimos años, y este año ha sido terrible, ha estado emitiendo dinero para financiar lo que se llama la gestión deficitaria del gobierno central, es decir, financiar, monetizar el gasto público, lo que en el pasado llamaban los economistas emisión inorgánica de dinero, que es dinero emitido sin respaldo por el Banco Central de Venezuela. En otras palabras, dinero que dota a Eduardo y a Leonardo Buniac con un poder de compra para comprar productos que no se han producido, que no existen. En consecuencia, esto es fuente inagotable de inflación. Sencillo, devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela significa que ya el gobierno no podría financiar el gasto público y menos un año electoral. Así que entonces el pronóstico es muy triste, no es porque seamos agoreros ni fatídicos, pero el pronóstico es triste porque este es un año electoral y ya la liquidez monetaria, aquí vamos a inaugurar el término, ya alcanzó 2,1 billardos de bolívares. Ya va, ¿cómo que billardo? Explico muy bien. Después del billón llega el billardo. En diciembre de 2020, ahorita, hace 8 meses atrás, la liquidez monetaria en los medios de pagos líquidos, los bolívares que circulan en la economía venezolana, llegaron a 535 billones de bolívares. 8 meses después, ahorita en agosto, cerró en 2,1 billardos. Un billardo es equivalente a 1.000 billones de bolívares. Pues ya estamos en 2,1 billardos y estamos estimando que para el cierre de año estaremos en 6 billardos. ¿Te explico bien? Después del billardo viene el trillón, después el trillardo, después el cuatrillón y después... el cuatrillardo. Y el cuatrillardo y bueno, y la corona Tobar, como decía la publicidad aquella, ¿no? Aquella, madre Entonces, de Dios. El tema básicamente tiene que ver con estabilizar la economía desde el punto de vista de la estabilización de precios, pero no será posible hasta que se le devuelva la autonomía al Banco Central de Venezuela para que haga contrapeso a la política fiscal. Ahora fíjate, Leonardo, tengo que ir a la pausa. Estamos en una Venezuela con una economía, entre comillas, dolarizada. Uno ve que abren negocios, uno le ve dólares a algunas personas en las manos, en los bolsillos. Se nos habla ahora del bolívar digital. Y tú acabas de describir un panorama muy cuesta arriba, que necesita urgentemente un plan de estabilización macroeconómica. Yo quiero que al regreso hablemos de nuestra moneda, a la que ahora le agregan un tercer calificativo. Ya no es el bolívar fuerte ni el bolívar soberano, sino el bolívar digital. Hay que entender algo más allá de lo que uno puede intuir, de que hoy en día el bolívar es más digital que otra cosa porque fundamentalmente se mueve a través de las transacciones digitales, de los puntos de venta, de las operaciones bancarias. ¿O hay algo más que debemos saber? Hay algo más. Hay algo más, señores, hay algo más. Dice Buniac, no se muevan de la radio, ni de la televisión, ni de internet. ¿Tú sabes qué dice José Ignacio Guarino? Que tú eres el rockstar de la economía. No se lo perdono. Regresaremos. Muchas gracias.
Bueno, el bolívar digital, me decía o nos decía Leonardo Buniac, economista, nuestro invitado en la parte anterior, que va mucho más allá de lo que podría connotar el adjetivo en cuanto a que hoy en día prácticamente es difícil ver un billete, mucho más una moneda del bolívar. ¿Qué debemos entender, Leonardo? Bueno, que son cosas diferentes. Lo primero es, si vamos a hablar del futuro de la banca, tenemos que hablar del futuro del dinero. Y el futuro del dinero es digital. Arranquemos por allí. Qué interesante. Pero ahora, interpretar de que universalizar las operaciones electrónicas, los medios electrónicos de pago, los canales alternativos de distribución de dinero a través del ámbito tecnológico, eso es un bolívar digital, eso está errado. Es decir, tú puedes alcanzar 99,9% de las operaciones financieras a nivel electrónico a través de pago móvil, a través de transferencias bancarias, a través del uso de las tarjetas de crédito o tarjetas de pago, y sin embargo eso no es un bolívar digital. El gobierno para Qué bueno que hagas esa aclaratoria, porque uno tiende a pensar lo que acabas de decir. Cuando tú haces una operación de pago móvil, eso no es un bolívar digital. Estamos hablando de una universalización indudablemente de los medios electrónicos de pago, entre otras cosas por la ausencia y carencia de efectivo en billete. El problema es que el gobierno, para justificar la reconversión monetaria, que tiene que ver con un fracaso en la política económica y monetaria, sin duda, ha dicho claramente que nace el bolívar digital a partir del 1 de octubre o rumbo al bolívar digital. Y tengo que explicar claramente qué es eso. El Banco Central de Nassau acaba hace unos meses atrás sacar por primera vez el SAN dólar, el dólar de arena, que no es otra cosa que el dólar bahameño digital. El Banco Central de Suecia está sacando ya la corona digital y desde hace como 3 años no hay efectivo en Suecia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un bolívar digital y un bolívar electrónico que se paga a través de los medios electrónicos de pago? Sencillamente de que el bolívar, esto, por ejemplo, es un dólar porque no cargo bolívares. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un dólar digital y un dólar físico? Bueno, básicamente que aquel es digital y este es de papel, pero tienen la misma característica. En primer lugar, esto es un billete anónimo. Cuando tú se lo entregas a otra persona, tú no le tienes que sacar la identificación, ni tienes que poner una contraseña ni un número de usuario. Sencillamente es anónimo. Es una operación entre pares, entre tú y yo, te estoy pagando. Es una operación universal, pero lo más importante es que es totalmente anónima. Y eso hace entonces que la moneda sea digital, que sea un perfecto sustituto del dinero físico. Cuando tú pagas en forma electrónica con una tarjeta de débito, tienes que dar tu usuario y tu identificación. No es anónimo. Y no es anónimo. Y tu contraseña y queda un registro. Cuando haces un pago móvil, un P2P, también tienes que poner un correo electrónico. Cuando envías un CELE, también tiene un correo electrónico y un número de cuenta. No, esto es algo completamente diferente. Si la moneda va a ser digital, si el bolívar va a ser digital, emitido por el Banco Central de Venezuela, significa que va a ser universal, va a ser anónimo, va a permitir operaciones entre pares, ¿verdad? Sin identificación, como el dinero físico, igualito. Yo entrego esto en un kiosco y nadie me pregunta cómo se llama usted, su número de cédula y cuál es su clave. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, ya esperemos qué va a ofrecer la tecnología y si esto es viable o no es viable en Venezuela. Pero la realidad es que tú vas a tener, quizá ponemos allí una lámina que teníamos en esa que está allí, está claramente que es un bolívar digital. Tiene que ser una operación entre pares, tiene que ser universal, tiene que ser anónima y no genera intereses, porque el dinero físico que está en tu cartera no genera intereses. ¿Cómo sería, para que tengas idea? Yo tengo una relación directa con el Banco Central de Venezuela, en primer lugar, como cliente. Y yo le digo a mi banco, yo quiero tener, por favor, 150 bolívares digitales, en vez de efectivo, digitales. Bueno, sencillamente yo puedo entrar al Banco Central con una aplicación y compro bolívares digitales. Me van a dar un código de barra o un QR que voy a tener en mi dispositivo electrónico o una tarjeta como la del teléfono. ¿Te acuerdas de la tarjeta del teléfono que tú la comprabas? Claro. Usabas y la ibas agotando. Usabas el teléfono y nadie te pedía tu cédula en el teléfono público.
tú la ibas agotando, se iba vaciando en un recipiente. Igualmente va a ser esto. Tú vas a tener un token, ¿verdad? Eso que llaman token. Tú vas a tener un código de barra o un QR y vas a tener en ese QR exactamente. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Eso no se ha explicado. No se ha explicado. Eso es lo que es un bolívar digital. Y el gobierno. ¿Y Venezuela está en condiciones de ir a eso en cuánto tiempo? No, lo primero es si el Banco Central lo está entendiendo. Porque eso es lo que se llama una moneda digital emitida por el Banco Central. Pareciera que lo que están ellos diciendo es que vamos a una suerte de masificación de las operaciones electrónicas de pago. Pero entonces resulta que eso no es una moneda digital. Y quiero aclarar que un bolívar digital, porque a veces algunos también economistas se están equivocando, una moneda digital que ya está establecida por el Banco Internacional de Pago de Basilea es una moneda de curso legal virtual, digital, emitida por el Banco Central, cuyas características son que es una operación entre partes, no es anónima, es universal y no genera intereses como este billete que no está ganando intereses en ninguna parte. Tú no estás hablando de criptomoneda, Bitcoin y esas cosas. No es una criptomoneda. Se parece a una criptomoneda, pero es emitida centralizadamente por el Banco Central de Venezuela. En consecuencia, ¿cómo sería esto? Yo podría agarrar entonces a mi banco comercial y le digo, mira, yo quiero tener, por favor, estamos en la reconversión, ¿verdad? Ya tenemos la nueva moneda que es el bolívar digital, máxima denominación 100 bolívares. Yo quisiera, por favor, 120 bolívares digitales, por favor. Bueno, yo me conecto con el Banco Central y compro aquello. ¿Cómo me lo van a dar? En un token, en un código de barra, en un QR, y yo puedo ir a un kiosco sin internet, posiblemente con Bluetooth, y comprar cualquier cosa. El señor tendrá un lector de QR y ahí se vacían los 3 bolívares que compré. Leonardo, ¿y para allá iría todo o eso sería opcional? Para allá no, sería totalmente opcional. Quizás yo puse allí una lámina donde se va a ver el Banco Central, a esa misma que está allí, por favor. Ahí se ve claramente el Banco Central de Venezuela. Se ve arriba el dinero físico que va a seguir emitiendo en una proporción muy pequeña. Abajo, en el fondo, se ven los medios electrónicos de pago, lo que es pago móvil, lo que es transferencia bancaria. Y en el centro está el bolívar digital, que va a ser posiblemente un token, un código de barra, un QR. No tenemos idea. Lo que sí es cierto es que me va a permitir pagar en cualquier sitio sin utilizar clave, usuario, contraseña, absolutamente nada. Sin internet, yo como empresa puedo ir al Banco Central de Venezuela para gestionar una manera de pagarle a mis empleados por esta vía. Es que ese es el espíritu. El espíritu inclusive es que en el futuro posiblemente no hagan falta los bancos. Para que tengan idea hacia dónde va esto. Por eso es que el futuro de la banca tiene que ver con el futuro del dinero y el futuro del dinero es digital. Pero cuando Maduro la nos gran dice, pregunta es, ¿estamos listos? Es que es lo que te dije hace rato. Venezuela está en condiciones para eso. Y ahí te agrego, cuando Maduro nos habla del bolívar digital, no nos está hablando de una idea revolucionaria, bolivariana. O sea, es un tema formalmente inscrito en un movimiento mundial. No, estamos de hablando modernidad indetenible. El bolívar digital o la moneda digital es el futuro de dinero, es irreversible, es una macro tendencia global. El problema es que todavía el Banco Central está a miles de kilómetros, miles de años de alcanzar este concepto. Así que lo que tendremos, ¿qué va a pasar? Lo que tendremos por ahora será una reconversión monetaria que será finita. Veremos una modificación del cono monetario si no se logra abatir la inflación. Y el tema del bolívar digital habrá sido una justificación teórica para hacer la reconversión monetaria, porque lo mejor que tendremos no es otra cosa que un intento de la banca privada venezolana de masificación de los medios electrónicos de pago, usando como lo vamos viendo. Como lo vamos viendo, pero eso sí, con una contraseña, con un número de usuario, con un correo electrónico, con un número de teléfono. El bolívar va a ser digital cuando no necesites nada de eso. Increíblemente, nada de eso. Es exactamente un billete físico, pero con las mismas funciones y características, pero en formato digital. Eso con el mismo valor incluso. Con el mismo valor. Débil, con el todo mismo, eso. Y sin ganar intereses, con las mismas características, solo que no será físico, sino será totalmente digital. Pero con la misma característica, va a ser anónimo, operaciones entre pares, no gana intereses y va a ser universal, porque el dinero es universal. Bueno, Leonardo, una vez más, le explico a la gente que por formato aquí se dispone de un invitado por bloque. En tu caso,
hemos intentado darte más tiempo, 2 bloques, la gente siempre se queja, no corten a Leonardo, fue muy poquito, la gente te respeta mucho y eso me Muchísimas complace. gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por invitarme y recuerda que yo siempre vengo con gusto porque no es lo mismo estar en radio, ¿verdad? Y en televisión que estar en radio y televisión al mismo tiempo. Gracias, Leonardo, gran impulsor de este espacio y eres parte nuestra. Y estoy seguro que no fue suficiente este tiempo, que volveremos a conversar en el corto plazo, porque a esto hay seguimiento. El 1 de octubre está muy cerca y mira todo lo que hay que alinear. Todo lo que falta. Sí, señor. Gracias, Leonardo Buniac. Encantado, Amigos, de verdad, un placer. volveremos.